Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos encanta, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que hizo que suspiráramos y soñáramos con su química en pantalla. Pero lo que realmente nos intriga, y lo que vamos a descubrir hoy, son las cosas que aman el uno del otro. Y créanme, algunas de estas cosas, bueno, les aseguro que les van a sorprender. Así que si son fans de esta increíble pareja, si les encanta el mundo de las series turcas y si disfrutan descubriendo los pequeños detalles que hacen que una relación sea especial, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todo este drama romántico y descubrimientos, les quiero pedir algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de *** suscribirse *** que ven por aquí abajo. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Dicho esto, abróchense los cinturones porque empezamos. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir se robaron nuestros corazones con su interpretación en Erkenci. La química entre ellos era palpable, tan real que era difícil creer que solo estaban actuando. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo gritaba autenticidad. Y es precisamente esa autenticidad lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de esas cámaras? ¿Qué admiran realmente el uno del otro? No estamos hablando de los típicos cumplidos que se lanzan los famosos en entrevistas, sino de esas cosas más profundas, esas cualidades que quizás solo ellos dos conocen verdaderamente y que hacen que su conexión sea tan especial. Vamos a empezar por Can Yaman. ¿Qué cree él que es lo más admirable de Demet Özdemir? Pues según lo que hemos podido recopilar de entrevistas y de lo que se comenta en los círculos de fans y medios, una de las cosas que Can más valora de Demet es su *** profesionalidad y dedicación ***. Aparentemente Can Yaman tiene un respeto enorme por la manera en que Demet se entrega a su trabajo. No se trata solo de memorizar líneas o de lucir bien en escena, sino de la disciplina, la concentración y la pasión que ella pone en cada proyecto. Él ha mencionado en varias ocasiones que admira su habilidad para meterse en el personaje, para entender las emociones y transmitirlas de una manera tan convincente. Esto no es algo que todos los actores logren, y para Can, que también es conocido por su entrega, es una cualidad que aprecia enormemente en su compañera. Piensen en las largas horas de rodaje, en las escenas emocionalmente agotadoras, en la presión de mantener la atención del público. Demet, según Can, maneja todo esto con una gracia y una fortaleza que lo impresionan. Pero no se queda ahí. Otro aspecto que Can Yaman parece admirar profundamente de Demet es su *** autenticidad y su sencillez ***. En un mundo donde la fama puede cambiar a las personas, Can parece ver en Demet a alguien que se mantiene fiel a sí misma. Él ha elogiado su forma de ser, su humildad, el hecho de que a pesar de su éxito, no ha perdido la conexión con sus raíces o con su forma de ser. Esto es algo muy valioso. A menudo la fama viene acompañada de una especie de coraza, una imagen que se proyecta. Pero Can parece ver a través de eso, o quizás Demet no necesita esa coraza. Él ha dicho que ella es una persona genuina, y esa autenticidad, esa capacidad de ser ella misma sin pretensiones, es algo que él encuentra increíblemente atractivo y admirable. Imaginen trabajar con alguien tan talentoso, pero que además es genuino y sencillo. Eso debe hacer que el ambiente de trabajo sea mucho más agradable y, por supuesto, que la relación personal sea mucho más sólida. Ahora, ¿qué pasa con Demet Özdemir? ¿Qué es lo que ella admira de Can Yaman? Aquí la cosa se pone interesante porque las cualidades que ella destaca de él son igualmente fascinantes. Una de las cosas que más resuena es la *** pasión y el carisma de Can ***. No es un secreto para nadie que Can Yaman tiene una presencia escénica arrolladora. Su energía, su forma de interactuar con la cámara, su capacidad para cautivar a la audiencia, todo eso forma parte de su encanto. Y parece que Demet no es inmune a ello. Ella ha hablado de cómo se sentía inspirada por la energía que Can aportaba al set. Él es un actor que no tiene miedo de mostrar sus emociones, de ir al límite, de experimentar. Esa audacia y esa pasión por su arte son contagiosas y Demet, como profesional, seguramente lo aprecia. No solo por cómo potencia su propia actuación al tener un compañero tan entregado, sino también por la atmósfera vibrante que crea en el set.
Es esa chispa, esa intensidad, lo que a menudo marca la diferencia entre una buena actuación y una actuación inolvidable. Pero lo que realmente puede sorprender a muchos es la otra cualidad que Demet parece valorar enormemente en Khan, su sentido del humor y su positividad ***. Sí, lo sé. A veces la imagen pública de Khan es la de un hombre intenso y apasionado, quizás hasta un poco serio. Pero según Demet, él tiene un lado divertido y optimista que es esencial para ella. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son altas y los días pueden ser largos y estresantes, tener a alguien que pueda hacerte reír, que pueda aligerar el ambiente y mantener una actitud positiva, es un regalo. Demet ha comentado que Khan tiene un gran sentido del humor, que es capaz de relajarla y de hacerla sonreír, incluso en los momentos más difíciles. Esta capacidad de encontrar lo divertido en la vida, de no tomarse todo demasiado en serio, es algo que une a las personas y hace que las relaciones sean más llevaderas y, sobre todo, más felices. Imaginen las escenas románticas, las discusiones intensas, todo lo que implica una serie de esta magnitud. Poder contar con alguien que te saca una sonrisa, que te recuerda que al fin y al cabo, es solo un trabajo y que hay que disfrutarlo, eso es oro puro. Otro punto que a menudo se menciona, y que creo que es fundamental para entender lo que aman el uno del otro, es su respeto mutuo ***. Más allá de las admiraciones específicas, lo que parece unir a Khan y Demet es un profundo respeto por la otra persona, tanto a nivel profesional como personal. Se ven como iguales, como compañeros de equipo. No hay lugar para la arrogancia o la condescendencia. En las entrevistas que han dado juntos, se percibe esa camaradería, esa forma de escucharse y de apoyarse. Khan admira la dedicación de Demet, y Demet admira la pasión de Khan. Ambos parecen reconocer y valorar el esfuerzo y el talento del otro. Este respeto mutuo es la base de cualquier relación sólida, ya sea de amistad, de trabajo o romántica. Cuando te respetan por quien eres y por lo que haces, te sientes validado, te sientes seguro, y eso permite que la conexión crezca y se fortalezca. Y si hablamos de su conexión, no podemos obviar la química esa chispa innegable que crearon en Erkentzicus. Si bien la actuación es una habilidad, la química entre dos personas va más allá. Es esa algo intangible que hace que la audiencia se enamore de la pareja. Y cuando esa química traspasa la pantalla, es porque hay una conexión real, una comprensión mutua, una sincronía. Khan y Demet no solo actuaron bien, sino que parecieron sentir lo que sus personajes sentían. Esa capacidad de conectar a un nivel más profundo, de entender las sutilezas del otro, es algo que debió haber sido muy poderoso para ambos en el set. Y es probable que esa misma conexión, esa comprensión, sea algo que también valoran en su relación personal. La capacidad de leerse el uno al otro, de anticipar reacciones, de entender sin necesidad de muchas palabras. Es importante recordar que aunque su relación profesional en Erkentzicus fue un fenómeno, su relación personal es algo más privado. Sin embargo, los destellos que nos han dado, las entrevistas y los comentarios que han compartido, nos permiten intuir algunas de las cosas que se aprecian mutuamente. No se trata solo de la belleza física o del éxito en la actuación, sino de las cualidades internas que hacen a una persona especial. La dedicación al trabajo, la autenticidad, la pasión, el sentido del humor, la positividad, el respeto mutuo y esa química innegable que va más allá de la pantalla. Son estas pequeñas y a veces no tan pequeñas cosas las que construyen relaciones fuertes y duraderas, y las que sin duda han marcado la conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Y pensando en todo esto, me hace reflexionar sobre la importancia de las pequeñas cosas en cualquier relación. A veces nos enfocamos en los grandes gestos, en las declaraciones públicas, y nos olvidamos de valorar la sencillez, el humor, el apoyo diario. Khan y Demet nos recuerdan que son esas cualidades las que realmente importan. La dedicación de ella a su arte inspira a él. La pasión de él y su sentido del humor hacen que ella se sienta feliz y segura. Es un intercambio maravilloso de energía y admiración. En resumen, queridos amigos, hemos explorado las profundidades de lo que Khan Yaman y Demet Özdemir, según lo que podemos inferir, admiran el uno del otro. Hemos hablado de la dedicación y la autenticidad de Demet, que Khan tanto valora. Y hemos descubierto la pasión, el carisma y el increíble sentido del humor de Khan, que Demet parece adorar. Todo esto, sumado a un profundo respeto mutuo y una química que traspasa la pantalla, forma el cóctel perfecto que ha cautivado no solo a sus fans,
sino que seguramente ha fortalecido su conexión personal. Es fascinante ver cómo estas cualidades se entrelazan y crean una dinámica tan especial. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al corazón de lo que hace que Can Yaman y The Method de Mir sean tan especiales el uno para el otro. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de lo que hemos descubierto hoy? ¿Hay alguna cualidad que ustedes admiren especialmente en alguno de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de esta increíble pareja o del mundo de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, recuerden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.